Bueno, buenas noches. Un saludo a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por estar por aquí en esta sesión de tradición sobrenatural, en esta sesión de personajes sobrenaturales en cuarentena. Esta noche les vamos a presentar a Morgana Carranco, quien estudió la licenciatura en Ciencias Genómicas y la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente cursa la maestría en Letras Mexicanas en la misma institución. Es editora técnica y correctora de estilo en la revista digital universitaria, publicación de la UNAM, para la comunicación social de las ciencias, las humanidades y las artes. Está interesada en la divulgación en todas sus vertientes, la traducción, la literatura fantástica y el estudio de la figura de la bruja. Forma parte del Seminario de Literatura Fantástica Hispanoamericana de la UNAM. Y bueno, además Morgana nos ha acompañado en el Congreso de Diablos y Brujas, con lo cual ya es una asidua admiradora de los personajes sobrenaturales que se trabajan aquí en el Colegio de San Luis. Quiero agradecer mucho a Morgana por aceptar darnos una conferencia el día de hoy que nos va a hablar sobre brujas fantásticas mexicanas. Morgana, por favor, abre tu micrófono y tu cámara. Hola a todos, buenas noches. Gracias. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer muchísimo a Adriana Guillén y a Claudia Carranza por la invitación para participar en este ciclo de conferencias de personajes sobrenaturales. Estoy muy emocionada de estar acá porque me encanta todo lo que hacen en el proyecto de tradición sobrenatural en el Colegio de San Luis. Y pues bueno, les voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación que preparé. Mm, Listo. Bueno. Antes de empezar propiamente con la presentación, me gustaría tomar un momento para dedicarle esta ponencia a Ana María Morales, que falleció en enero de este año y que fue una de las personas que me impulsó a adentrarme en el estudio de las brujas y de la que aprendí muchísimo sobre lo fantástico y en general. Entonces, se la quiero dedicar a ella y pues ya, empezamos. En la literatura fantástica se presentan de manera recurrente motivos sobrenaturales. Ahora, no porque haya un motivo sobrenatural en la literatura fantástica significa que en la literatura significa que automáticamente va a ser literatura fantástica. Sin embargo, sí hay una correlación. Dentro de estos motivos sobrenaturales tenemos personajes sobrenaturales como el fantasma, el monstruo, el vampiro, y dentro del mismo campo semántico estaría la figura de la bruja. Solo que con la bruja pasa algo curioso, porque la bruja sí tiene toda esta carga sobrenatural, pero al mismo tiempo es una figura muy humana. Entonces la bruja desde su concepción está entre los límites, es un personaje ambiguo y por eso mismo se presta para muchas cosas y en la literatura fantástica esto también considero que le ayuda a tener una función en la literatura fantástica. Esto es porque justamente lo fantástico pareciera crearse siempre en el territorio evanescente y limítrofe, en el que conviven dos órdenes que al ponerse en contacto se crea la sola oportunidad posible para hablar de lo fantástico. Bueno, esta es una de las razones por las que me interesa el estudio de la bruja en la literatura fantástica, pero también porque en la literatura mexicana en general la bruja está muy presente y en la literatura fantástica en particular hay de dos opciones. Hay autores como Carlos Fuentes en la que la bruja está en primera plana, ¿no? Entonces tenemos obras como Aura, en el cual hasta el título de la obra lleva el nombre de la bruja. Y también Carlos Fuentes lo explora en toda su obra, no solo en la fantástica, pero otro de los libros en los que está muy presente la figura de la bruja, sí fantástica, es En Inquieta Compañía. Bueno, esa es una opción. La otra opción es que la figura de la bruja está escondida, está velada. Entonces hay autores como Alfonso Reyes, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila y Raquel Banda Farfán, en los cuales aparece una figura brujeril, pero para reconocerla se necesita, o sea, como ver los guiños que se están haciendo, ¿no? O sea, no es tan evidente que está esta figura aquí presente. Y bueno, para los que son fans de Carlos Fuentes, en esta ocasión no voy a hablar de Carlos Fuentes, voy a hablar de estos otros autores en los cuales la figura de la bruja está escondida. Y me voy a enfocar en Amparo Dávila y en Raquel Banda Farfán. Pero antes de hablar de su literatura y de su obra, quisiera poner en claro algunos conceptos para que sea más fácil seguir esta ponencia.
Bueno, primero necesito definir qué es lo fantástico y pues yo me baso en la definición de lo fantástico y legal de Ana María Morales y que ella dice que para que haya lo fantástico, dentro del texto debe haber una construcción de un sistema de leyes. Este sistema de leyes es inflexible y explica el mundo ficcional, ¿no? Pero este sistema de leyes en un momento se ve problematizado porque algo que no debería suceder conforme a ese sistema empieza no obstante a suceder. Esto es lo que ella llama ilegal y que yo nombro acontecimientos ilegales para más fácil. Y estos acontecimientos ilegales justamente no son explicados por la construcción textual, no amplían el sistema de reglas, a pesar de que pasen, no es como que se descubrió algo nuevo y ya se incluye dentro del sistema de reglas, sino que al contrario, lo fracturan, ¿no? Justo lo desestabilizan. Y también utilizo esta teoría de lo fantástico porque está basada muy en el texto, entonces nos permite delimitar de mejor manera qué es lo fantástico y qué no es lo fantástico. Y también porque se puede utilizar a través de diferentes épocas, ¿no? Eh, Justo como se basa en la construcción intratextual, no dependemos de qué en algún momento sí era válido y qué en otro momento no. Bueno, eso en cuanto a lo fantástico. Y en cuanto a la figura de la bruja, aquí se vuelve interesante. Bueno, porque definir una bruja es muy complicado justamente porque primero se puede hacer desde diferentes perspectivas, ¿no? Tenemos la perspectiva histórica, la perspectiva sociológica, perspectivas de género, y también porque a través del tiempo ha encarnado diferentes nociones y todos tenemos construido un imaginario de qué es una bruja, entonces eso dificulta un poco. Yo me baso en una aproximación histórica y, bueno, parto de ahí y ya después le doy un pequeño giro. Me baso principalmente en Jeffrey B. Russell y en Elia Nathan Bravo. Entonces, la hechicera es una figura que está relacionada con la bruja. Jeffrey B. Russell dice que la hechicería es algo que se da en todas las sociedades, y esto es porque parte del supuesto de que existe un orden en el universo y que hay conexiones entre todos los fenómenos. Entonces, los hechiceros serían aquellas personas que conocen algunas conexiones ocultas y que utilizan ese conocimiento para controlar o influir en el universo y obtener algún resultado práctico. Entonces, esto se puede ver como una cosa de acción y efecto. Y esta acción y efecto puede ser mecánica o invocatoria. Mecánica, tal cual, podría ser, por ejemplo, el mal de ojo, en el cual alguien se queda viendo feo a alguien y hay una consecuencia, hay un efecto que le pasa algo malo a esa persona, ¿no? E invocatoria es cuando el hechicero necesita de la ayuda de algún espíritu o una identidad para poder alcanzar lo que quiere. Y esta figura de la hechicera también típicamente ha sido asociada con la figura de la curandera, justamente por algunos conocimientos ocultos en plantas y hierbas para curar. Bueno, y después de esta figura está la de la bruja europea. Y para que se diera la bruja europea, Russell nos dice que hay varias, bueno, tuvieron que pasar muchas cosas, ¿no? E históricamente también tuvieron que pasar muchas cosas, pero es interesante ver que la figura de la bruja europea fue construida por las élites de la religión católica y que abreva de muchas fuentes, ¿no? Una de las fuentes es lo que dijimos hace rato, que está relacionado con la figura de la hechicera, y otra es el folclore, el paganismo, la teología, y la que es más importante es la herejía. Y Elia Nathan Bravo habla de que hay 5 características que definen a la bruja europea y son el pacto con el diablo. Esto es muy importante porque se resignifica la figura de hechicera y entonces ya no puede realizar las cosas por sí misma. A fuerza necesita la ayuda del diablo, que es el que le da los poderes para realizar las acciones que quiere realizar, ¿no? Y también esto deriva históricamente porque el pacto con el diablo se parece mucho al pacto que se hacía del siervo con el señor feudal en la Edad Media. Después está el vuelo nocturno, que deriva mucho del folclore, y el aquelarre, que es muy interesante porque aquí hay una transformación de la figura de la hechicera en la cual ya no está sola, es parte de un conjunto más grande y es parte de un conjunto más grande que va a adorar al diablo. Y también Elia Nathan Bravo nos habla del maleficio, causar el mal a una persona, y de una marca corporal. Russell agrega otras características que de hecho se pueden ver
en la figura de la derecha, figura inferior derecha, que si, no sé si lo pueden ver bien, pero las brujas le están ofreciendo niños al diablo, ¿no? A la representación del diablo. Entonces Russell también dice que es ofrecerle niños y muchas veces que se practica el canibalismo, que sería otra característica. Y el ofrecerle niños tiene que ver justo con esta negación del Dios católico y cada alma, bueno, cada niño no bautizado que se le ofreciera una alma que ganaba el diablo. Y también Russell señala que hay otra característica de las brujas que sería el comercio sexual, en el sentido de que comercian con el diablo para conseguir alguna cosa y que realizan orgías. Eso también es muy importante y de hecho se puede ver en el Malleus Maleficarum, que fue publicado en 1486 y que es uno de los libros que define la figura de esta bruja europea, ¿no? O sea, no es el único, pero es el más sonado. Y después, cuando se dio la conquista de América, muchos historiadores manejan que este concepto de bruja europeo, hubo una transposición de este concepto a la Nueva España, pero aquí yo considero que se necesita otra categoría, al menos para este estudio, yo defino lo que es la bruja tradicional y que sí se dio esta transposición de ese concepto de bruja europea, pero hubo un campo de cultivo muy rico en el cual en la combinación del concepto de bruja europea con los pueblos originarios y los pueblos africanos, se dio un sincretismo muy rico. Entonces, aquí se podrá definir a la bruja tradicional como que realiza prácticas distintas a las católicas, que tiene poderes extraordinarios y obviamente da sus giros, ¿no? Que se pueden transformar en guajolote, tecolote y hasta bolas de fuego. Y obviamente esto también estaba desde el concepto europeo, pero los animales en general eran otros, ¿no? Y bueno, a mí sí me hace muy bonito esto y todos los del Colegio de San Luis saben mucho más del tema que yo, pero bueno, yo utilizo varias de las cosas que ustedes han investigado para plantear este concepto. Se da la relación con el nahual y una de sus funciones más importantes es que chupan a los niños y que espantan a la gente mediante imágenes y sonidos, ¿no? Entonces también espantar es algo que está relacionado con las brujas que yo denomino tradicionales. Y tenemos la bruja vigente. Russell plantea que hay un conjunto de brujas modernas. O sea, para él, históricamente, las figuras de las brujas se dividen en hechiceras, en bruja europea y en bruja moderna, que son la supervivencia y volver a revivir el paganismo. Eso es lo que plantea Russell. Y yo estoy completamente de acuerdo con Russell, pero también pienso que para términos prácticos no son el único tipo de brujas que está vigente. En la actualidad tenemos justo este traslape también con la figura de la bruja tradicional, que es una realidad para muchas personas, ¿no? En alguna de las otras conferencias que se dieron, justo se decía que eso pasa, que las brujas viven entre los pueblos y que las brujas tienen una tarifa y que es una especie de empleo, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una coincidencia entre las dos y planteo esta clasificación de bruja vigente, en la cual lo que tienen en común es que realizan prácticas mágicas y pueden o no tener una cosmovisión o camino espiritual que contempla creencias en seres o entidades sobrenaturales. Esto es porque, por ejemplo, en el neopaganismo sí hay un panteón diferente al católico, pero algunos brujos de ciertas poblaciones se definen a sí mismos como católicos. Entonces, la diferencia es que ellos también utilizan o se prestan de otras entidades y otros espíritus para realizar los trabajos que tienen que realizar. Y bueno, una cosa que se me hace interesante también es que esto en el neopaganismo, en las brujas modernas que denomina Russell, hay una autoidentificación, hay una autodefinición, que sí, es decir, sí yo soy bruja, sí yo adoro este panteón, y se va construyendo una figura brujeril que es muy interesante y diferente. Ya no está construida por otra persona, ¿no? Se empieza a construir por sí misma. Bueno, entonces yo utilizo todas estas figuras para utilizar la bruja en un sentido muy amplio. Entonces incluye a la hechicera, a la bruja europea, a la bruja tradicional y a la bruja vigente. Y bueno, ya que tenemos definidos esos conceptos, ahora sí vamos a hablar de las autoras.
Amparo Dávila nació en Pinos, Zacatecas en 1928 y falleció este año. En los últimos años se hizo una revaloración y reconocimiento de su obra, muy merecido, y pues ahorita está muy en la mente de los lectores mexicanos, bueno, y del mundo, justo porque acaba de fallecer. En ella yo detecto dos cuentos donde hay una figura brujeril, que es La Quinta de las Celosías, en el libro Tiempo Destrozado de 1959, y Música Concreta, en el libro del mismo nombre de 1961. Y pues aquí podemos ver una ilustración que hizo Miguel Candelario sobre el cuento. Y, y justamente me voy a enfocar a hablar de este cuento y les platico un poco lo que sucede, ¿no? Hay dos personajes muy importantes que son Sergio y Marcela. Son muy amigos y Marcela le dice a Sergio que su esposo Luis la está engañando, que todo se ha terminado entre ellos y que está muy afectado. Luis también es amigo de Sergio. Sergio está muy preocupado por Marcela y le dice que le va a ayudar, que todo va a estar bien, ¿no? Eso pasa en un encuentro. En otro encuentro, Marcela va y le dice a Sergio que le faltó decirle algo, de que le faltó decir que en las noches la acosan, que la quieren matar, pero le da a entender que quien la quiere matar es la amante de Luis, que es una costurera, pero que se presenta en forma de sapo. Entonces Sergio le dice, eso no puede ser posible, eso no tiene ningún sentido, y aquí se puede ver se constata lo fantástico. Eh, porque, de hecho, desde que Marcela no le dice, porque sabe que eso no está dentro de ese sistema de reglas, sabe que no le va a creer por una razón. Y Sergio le dice, no, cuando uno está muy afectado, la mente te juega malas pasadas. Entonces aquí hay también una posición entre la voz de Marcela, que uno duda de ella porque pues sí está muy afectada, dice que no ha podido dormir y que se siente muy mal. Y Sergio, que es como la voz de la razón, que le dice, eso no pasa. Y les voy a leer un pedacito. Marcela le dice a Sergio, no, Sergio, no son mis nervios, es su presencia. Y bueno, es su presencia ahí bajo mi ventana todas las noches, ese croar y croar y croar toda la larga noche. ¿De qué estamos hablando, Marcela? Pregunta Sergio angustiado. O más bien, ¿de quién estamos hablando? De ella, Sergio, del sapo que me acecha que me acecha noche tras noche, esperando solo la oportunidad de entrar y hacerme pedazos, quitarme de la vida de Luis para siempre. Bueno, después lo que pasa es que Sergio sigue preocupado por Marcela y le quiere ayudar y decide ir a ver a la costurera y tal vez hablar con ella y pedirle que se vaya y que deje en paz a la familia, ¿no? Y aquí se da la caracterización de esta figura brujeril. Um, el cuento está narrado en tercera persona y está focalizado en Sergio. Y hay un discurso directo en el cual vemos tal cual los pensamientos de Sergio y él piensa que, lo primero que piensa cuando ve a la costurera es que es bastante rara la tipa. Y ya después empieza a caracterizarla que también tiene una vocecita meliflua y gelatinosa que habla como para adentro de ella misma. Y esto de hablar, entre comillas, porque en realidad emite sonidos y él nunca puede discernir alguna palabra o algún diálogo, no existe. Y de hecho lo dice tal cual en el texto, que no hay comunicación. También dice que la cara es demasiado grande para su corta estatura, no tiene casi cuello, como si estuviera la cabeza pegada a los hombros. Tiene ojos saltones, fríos, inexpresivos y ruidos que parecen salir de adentro de ella. Entonces, pues es muy evidente que nos está hablando de la figura de un sapo y esto, bueno, todo remite al sapo, ¿no? Incluso la vocecita meliflua y gelatinosa nos habla de la textura que puede tener un sapo, ¿no? Los ojos saltones, un sapo humano. Y esto nos remite también a los familiares de las brujas y a la metamorfosis, ¿no? La asociación de la bruja con ciertos animales es un concepto europeo y se cree que uno de los primeros registros es de la bula de Gregorio IX, en el cual nos describe que cuando los novicios que querían adorar al diablo llegaban, el primero que los recibiera un sapo enorme del tamaño de un perro y que tenían que besar sus partes traseras, ¿no? Y que ya después salía, bueno, que una estatua se transformaba en gato y que esa era una representación del diablo. Entonces, bueno, desde ahí se da esta asociación, pero en general esta asociación no es tanto, sí incluye el concepto de brujería europea, el concepto de metamorfosis,
pero también están como más vinculados con ellas como acompañantes, ¿no? Y son esta transformación de los espíritus de la naturaleza que se volvieron demonios en este concepto, en esta lógica de brujería europea. Entonces aquí lo que es interesante es que está más enfocado a la metamorfosis, que la bruja es un sapo, se convierte en sapo. Y también me recuerda este sonido del que tanto hablan, este croar y croar, que está acosando a Marcela, también tiene que ver con que es una señal de muerte. Entonces, cada vez lo escucha más cerca y tal cual, en varios relatos de brujas, bueno, no en varios, pero en algunos relatos de brujas tradicionales se da que ciertos sonidos de brujas, pero más enfocado, por ejemplo, al tecolote o a ciertas aves, señalan la muerte. Aquí se me hace interesante que no es un animal no es una ave, es un sapo, pero también ese croar está señalando la muerte y tal cual Marcela lo dice, ella siente, ella intuye que el amante la quiere matar. Y pues bueno, y entonces les voy a spoilear ahora el cuento, pero ya estaba spoileado desde el inicio por la ilustración, entonces ya se pueden imaginar qué pasa. Y les leo. Tiene razón Marcela, se ha inflado y me mira con odio frío mortal mientras me envuelve con su estúpido y siniestro croar y croar y croar, con ese olor a cieno que despide, ese olor a fango putrefacto que me va siendo insoportable aguantar. Sus miembros se repliegan, yo sé que se prepara a saltar sobre mí, inflada, croando, moviéndose pesadamente, torpemente. La mano de Sergio se apodera de unas tijeras y clava, hunde, despedaza. El clar desesperado empieza a ser cada vez más débil, como si se fuera sumergiendo en un agua oscura y densa, mientras la sangre mancha el piso del cuarto. Entonces, ese es casi el final del cuento, solo hay como otra línea. Pero también esto es la constatación del evento fantástico, ¿no? A pesar de que Sergio no creía, a pesar de que toda la construcción intratextual señalaba que eso no podía pasar, al final Sergio termina matando a la costurera. Y al final tal cual le dice algo de, como que el sapo no la va a molestar más, ¿no? Entonces sí se da esta constatación de la transformación de la costurera en un sapo. Y bueno, eso es de música concreta. Y ahora me voy a pasar a hablar de Raquel Banda Farfán. Raquel Banda Farfán nació en San Luis Potosí en 1927 y ella todavía está escribiendo. De hecho, cuando estaba buscando una imagen para esta presentación, encontré su página que antes no existía, porque la había estado investigando. Y esto es porque acabo de publicar unas memorias que son Nostalgia del Paraíso. Y la verdad, me acabo de dar cuenta de esto, no lo he leído, entonces se me hace, qué bueno que siga escribiendo. Y ella tiene dos libros en los cuales yo detecto la figura de la bruja. De hecho, esto me baso en un artículo publicado sobre ella de Kitsia Bravo la Triste, y que trabaja la figura de lo femenino y la hechicera en Raquel Banda Farfán. Entonces están estos dos libros que son Amapola, donde está el cuento La hechicera, que es de 1964, y La luna de Ronda, donde está el cuento Daisy, de 1971. Yo creo que Raquel Banda Farfán es muy interesante en cuanto a la construcción de la figura de la bruja fantástica, y ahorita les voy a decir por qué. Y me voy a enfocar en el cuento de la hechicera. Bueno, es un cuento muy cortito y casi se los voy a dar completo, casi. Solamente no voy a leer algunas cosas por motivos de tiempo, pero es muy cortito. Aquí lo que sucede es que Juana Molina está enferma. Bueno, se acaba de casar y se enferma en su luna de miel, ¿no? Entonces comienzo la lectura. Es una enfermedad puesta, dijo una vecina. Está hechizada, opinó también la curandera dándose por vencida. Como quien dice, Juana Molina estaba desahuciada, a menos que decidiera ponerse en manos de Isidora, la única que por aquellos contornos sabía atender las enfermedades puestas. Durante días y noches la familia lo pensó bien. Se decían tantas cosas acerca de las malas artes de Isidora que la gente se resistía a visitar la vivienda de la bruja. Pero Juana era la única hija de Aniceta y Antonio la amaba aún con el ardor de los primeros días. Y fueron ellos, su madre y su esposo, quienes al fin estuvieron de acuerdo en recurrir a la vieja. Encontraron a la enferma acurrucada en la cocina, envuelta en el rebozo de la cabeza a los pies. Allí mismo la examinó Isidora, palpándole las coyunturas,
tentaleándole la cabeza, preguntándole si le dolía esto o aquello. Con un hilo de voz la muchacha explicaba sus dolencias, habituada a repetir la historia. Tu hombre tuvo una querida antes de casarse, afirmó Isidora, una mujer que vive en Ojosarco. Ella te hizo el mal, te está matando poco a poco. ¿Usted la puede curar? Inquirió ansiosamente Anisetita. La vieja permaneció unos momentos mirando a la muchacha, como absorta en un pensamiento de mucha enjundia. Claro, dijo al fin, claro que la puedo curar, pero necesito que tú y el Antonio me ayuden. Esta mujer es poderosa y no va a permitir que se le hagan luchas. Ahorita mismo ya se ha dado cuenta de lo que pasa. Un escalofrío corrió por la espalda de Anisetita. ¿Qué tenemos que hacer? Esta misma noche, aseguró la bruja, esta misma noche ha de venir ella para matar a la Juana. Hay que estar preparados. Con los cuerpos erizados de miedo, como si el maleficio que rondaba la casa fuese a caer sobre todos ellos, suegra y yerno escuchaban a Isidora, pendiente de cada orden. Cuando vinieron las primeras sombras, ya todos estaban listos. Juana se revolvió en el catre, presa de un miedo atroz, en tanto que su madre y su esposo, dirigidos por la bruja, iban y venían cumpliendo las más estrafalarias órdenes. La puerta fue cerrada, lo mismo que la ventana, y mientras que Isidora hacía ramos de hierbas, Anisetita y Antonio se posaron a ambos lados del catre, cada cual con un machete en la mano. A las 12 en punto, a las 12, repetía la vieja. De súbito, un chivo negro apareció saltando dentro del cuarto y la hechicera lanzó un grito salvaje. A un tiempo los tres se abalanzaron sobre el animal para dejar caer, certeros, terribles, sus golpes de machete. El animal cayó herido de muerte, y sobre su cuerpo, que aún se retorcía, siguieron lloviendo machetazos que lo iban despedazando. Cuando la puerta cedió al fin al empuje del madero, Isidora Domínguez, la bruja, salió a escape y corriendo con una agilidad impropia de sus años. Se perdió en el monte. La madre y el esposo de la enferma estaban enloquecidos y no advertían la presencia de la gente. Salpicados, bañados de sangre desde la cabeza hasta los pies, continuaban descargando sus golpes de machete sobre el cuerpo despedazado del ser que más amaban, de la mujer que en vida se llamó Juana Molina. Y bueno, este cuento a mí se me hace muy interesante por muchas razones. En cuestión de lo fantástico, es un cuento difícil de definir entre en lo fantástico, ¿no? Porque esta construcción de universo intratextual bien podría admitir que esas cosas suceden, ¿no? Las transformaciones, las metamorfosis, la brujería tal cual, ¿no? Una brujería muy, muy tradicional. Sin embargo, hay un par de cosas que indican que sí está dentro de lo fantástico. El narrador es un narrador en tercera persona y es un narrador muy objetivo, o sea, no nos dice mucho de lo que está pasando en la mente de los personajes, de lo que están sintiendo ellos, nada. Y tiene unas modulaciones, tiene como 2 modulaciones nada más, que eso es lo que nos apunta un poco a lo fantástico. En algún momento dice que cuando la bruja se fue, pareció que se volvió otra vez lumínico el ambiente, ¿no? Entonces, ese parecía es una modulación que no te está diciendo tanto, pero sí te está diciendo que eso no está pasando, ¿no? O sea, que es una percepción que tienen los personajes o que se intenta dar en el lector implícito, pero que no está realmente pasando. Y luego también, la otra cosa que nos puede indicar que es fantástico es que se están diciendo varias cosas que se toman como verdades inapelables. Pero es que hay muchos espacios de indeterminación. Un poco la causalidad y un poco el sentido de la historia no se explica por completo, ¿no? Entonces, sí sabemos ciertos acontecimientos que mataron a Juana Molina, que salió la bruja, pero no se sabe exactamente qué pasó. Entonces, aquí esto también nos da una puerta para decir que está pasando lo fantástico, ¿no? O sea, porque la explicación podría ser suficiente, pero te deja esa duda, ¿no? Pero esta definición de lo fantástico, esta concepción de lo fantástico está más a nivel del lector implícito. Entonces, es complicado, es complicado lograr definirlo. Bueno, eso en cuestión de lo fantástico. Y en cuestión de la figura de la bruja, a mí me parece muy interesante. Otra cosa que me faltó es que también te dice que la madre y el esposo de la enferma estaban enloquecidos y no advertían la presencia de la gente, ¿no?
Entonces esto también habla de un estado alterado de estos personajes. Y justo se relaciona con los silencios, ¿no? O sea, ¿por qué mataron? ¿Qué tuvo que haber pasado para que mataran a la persona que más querían? Eh, y bueno, ahora sí. En relación a la figura de la bruja, este cuento de la hechicera me gusta porque retoma a la bruja tradicional, que en los cuentos que he estado leyendo, que son todos del siglo XX, no, casi no aparece la figura de la bruja tradicional. Casi todos tienen una bruja muy, muy europea. Y por ejemplo, Aura, que es así como la máxima expresión, es muy europea. Entonces me encanta porque justo da este giro, ¿no? Que retoma esta figura. Y también es interesante porque la bruja tiene nombre, la bruja habla y la bruja es protagónica. Em, si lo contrastamos con música concreta, en música concreta nunca se le da el nombre tal cual a la... y nunca se le da la voz. Eso es lo que se me hace más importante, ¿no? Y aquí sí tiene, bueno, sí tiene diálogos, sí tiene un discurso directo y, y digo que es protagónica porque este cuento, justo porque no está como focalizado en ningún personaje y porque el narrador es muy objetivo, de repente como que, bueno, cuando estaba definiendo así como las características, me costaba trabajo decir quién era el protagónico, ¿no? Entonces, pero la bruja es protagónica. No necesariamente la protagonista, pero es protagónica. Y también me gusta que se da esta distinción entre bruja y hechicera que están dentro, son términos que se utilizan como sinónimos, y la curandera, ¿no? La curandera, de hecho, al principio la ve, ¿no? Y dice que se rinde, que ella no puede curar lo que le está pasando a Juana Malena. Y pues bueno, en general, ¿qué nos dicen estos cuentos en relación a la bruja en la literatura fantástica mexicana? Em, pues que la bruja está construida desde el otro. En los cuentos que yo he visto, la bruja siempre está construida por los otros personajes, por el narrador que muchas de las veces en los cuentos que yo trabajo es en tercera persona. Y también representa el mal, y la otra edad. Casi no sostiene el discurso y sí tiene un papel en el acontecimiento fantástico o ilegal, pero aquí también hay que hacer la distinción de que si es como por la acción o por la percepción, si es por algo que la bruja tal cual está haciendo dentro de la construcción del texto, o si es por algo que los personajes, el lector implícito o el narrador están percibiendo o están, bueno, pueden estar juzgando también, ¿no? Y otra cosa es que, por la que decía que Raquel Banda Farfán hace cosas diferentes con sus brujas, es porque en los dos cuentos que ella tiene de brujas y que son de literatura fantástica, la bruja sí tiene este protagonismo que no lo tiene en los otros cuentos que yo he analizado. Y tiene el protagonismo, tiene el nombre y tiene diálogos. En el otro cuento de Raquel Banda Farfán, en Daisy, Daisy sí es la protagonista, bueno, desde el título, ¿no? Daisy. Em, Daisy es la protagonista, Daisy es una bruja más citadina. Pero eso es lo que me encanta de Raquel Banda Farfán. O sea que sí le da como otro nivel a la figura de la bruja. Y también me interesa mucho esto de quién está hablando y del discurso y desde dónde se está hablando, porque hay una cita de Esther Cohen que a mí me encanta, que dice que la bruja, tal y como nos llega por la tradición, es en muchos casos una entidad hablada por otro, más que un sujeto que habla. Es en buena medida el producto del inquisidor y de sus procesos inquisitoriales. Es, en cierto sentido, una figura pasiva sujeta a la palabra del otro. Entonces, por eso me gusta mucho analizar desde de quién está hablando, qué se está diciendo y qué está representando la bruja. Entonces, podríamos decir que en la literatura fantástica mexicana, bueno, la que yo he trabajado, que es del siglo XX y en cuentos, el dominio de la bruja es más el de la acción que el del discurso, y su fuerza está en la imaginación, en el espacio marginal en el que opera, no en la palabra, aunque de ella se sirva a cabo para llevar, aunque de ella se sirva para llevar a cabo sus conjuros, ¿no? Entonces, pues hasta ahora eso es lo que yo he analizado de la figura de la bruja.
pero pues también hay muchos otros autores en los cuales apenas estoy trabajando, justamente como Alfonso Reyes, en La Cena, ¿no? Y Guadalupe, Guadalupe Dueñas en El Roce de la Sombra, y el otro cuento que estoy trabajando de Amparo Dávila es La Quinta de las Celosías, que ahí también se da como una intersección entre la figura brujeril y un vampiro, que también lo he visto en Fuentes, en Inquieta Compañía, pero Fuentes ya es del otro siglo, porque Inquieta Compañía es de 2004, ¿no? Entonces, pues eso es hasta ahora lo que yo llevo de la investigación de la literatura de la bruja en la literatura fantástica mexicana. Y aquí están las referencias por si a alguien le interesa más acerca del tema. Si quieren, igual y las puedo copiar y pegar en Facebook. Y pues nada, solo me resta agradecerle a ustedes por el espacio, a todo el equipo que también está aquí tras bambalinas y a Miguel Candelario que hizo la ilustración de música concreta y a Mon Villalba que me prestó muchas de sus ilustraciones de las brujas y ella la puede encontrar en Instagram como Cirona99. Y pues ya, y estoy atenta a las preguntas o los comentarios. Muchas gracias, Morgana. En verdad, una revisión de la bruja, de la figura de la bruja, además en relatos de autoras, pues que sí son conocidas, pero yo pienso que no son lo suficientemente leídas, ¿no? Sobre todo, me parece que es el caso de Raquel Banda Farfán. Me gustó Ujú. muchísimo también precisamente la manera en la que ella lo describe y bueno, honestamente qué bueno que nos hiciste el spoiler porque realmente pues, solamente así se puede verificar como si encuentras esas características de las brujas, ¿no? Tenemos varias preguntas, pero yo me voy a aprovechar ahorita que tengo la palabra un poco para preguntarte, el que sea costurera, la bruja de música concreta, ¿tiene algún significado? Es el hecho, o sea, la tipificación de la costurera tiene algún sentido más aparte del que se ve? Em, pues yo creo que en el cuento no lo exploran tanto, solamente dicen que es costurera, pero también hay esta asociación de las costureras con ciertas figuras como las moiras o sea, con estas figuras que tienen que ver con el destino, ¿no? Con tejedoras del destino, que son figuras sobrenaturales y que a veces se sobreponen con la figura de la bruja en el sentido de que a veces ciertas características, por ejemplo, de ciertas hadas, se traspasan a las brujas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí se podría interpretar, pero en el cuento tal cual no dice más. Ujú. Sí, pero me parece que sí, en efecto es acertado lo que comentas, ¿no? Sí tiene sentido el hecho de que sea precisamente este tipo de costurera, ¿no? Ajá. La que tienen el control sobre la vida hasta cierto punto, ¿no? Hasta que Sí. la pierden. Una duda de Cecilia Medina. ¿Es parecida a la curandera o a la suripanta o a la bruja o a ninguna? Yo no Pues conozco a la suripanta, no sé. Ajá. yo tampoco, justo lo que iba a decir, yo tampoco conozco a la suripanta, pero siempre hay como un traslape, ¿no? O sea, este imaginario que tenemos de la bruja toma mucho de la figura de la hechicera. Y muchas de las brujas vigentes son hechiceras y son curanderas, ¿no? Entonces, es a lo que se dedican en el día con día. Entonces, sí hay un sobrelape muy evidente entre esas figuras. Muchas gracias. Cristian Jaramillo pregunta si existieron juicios en México o aparece en la literatura mexicana algo sobre condenas inquisitoriales. Que sí hubo varios juicios en México, pero pues de eso saben mucho más. Y todos los que trabajan con los archivos inquisitoriales de México, de lo que yo sé es muy general, ¿no? O sea, que sí hubo casos de pacto y que dentro de los casos de pacto había un porcentaje que era de brujas, ¿no? Pero tampoco fueron tantos, pero que existen, existen. Y de hecho, en otras de las conferencias que han dado han hablado de ellos y tienen muchas características muy interesantes. Algo que me faltó decir y que justo hablaron en otra de las conferencias es como la importancia de los trabajos de amor, ¿no? Entonces, y de hecho también eso se ve en música concreta,
esta relación de la bruja tratando de, bueno, relacionar algo con quitarle el marido a alguien, ¿no? O de estar haciendo un trabajo para enamorar a alguien, ¿no? Entonces, eso también se ve mucho en los archivos y se ve en música concreta. Muchísimas gracias. De hecho, sí te iba a comentar la narrativa de las hechiceras de México. Se ve muy bien, digamos, dibujada, ¿no? En esta bruja que representa a Raquel Banda, ¿no? Y Sí. eso es maravilloso, me gustó mucho. Cleofas Mendoza pregunta, ¿en alguno de esos cuentos retoman el mito de la bruja que se quita las piernas? En estos cuentos, no. De hecho, por eso también Raquel Banda Farfán me gusta, porque es la que es más cercana a este tipo de bruja tradicional. Todos los demás son muy europeos, todo lo que hacen está como muy dibujado, ¿no? Tal cual la bruja sirve para introducir o ese elemento fantástico, o ese elemento de otra edad, o ese elemento del mal, pero no se explora tanto, ¿no? Entonces todos son insinuaciones y en Raquel Banda Farfán, en este cuento de la hechicera, retoma muchas más características, pero no llega tanto. Y al menos en los que yo he leído, no he visto tal cual un cuento en el cual se quite así como las patas, ¿no? Muchas gracias. Luis Gabuti pregunta, ¿podría presentarse una visión por género en donde los autores optan por verla como un otro y las autoras optan por una perspectiva distinta a la de los escritores hombres? Pues en los cuentos de literatura fantástica que yo he trabajado, no. O sea, la bruja sigue siendo esta otra edad y esta entrada como para el mal, ¿no? Em, Sería interesante, pero también hay que pensar que yo me estoy enfocando en el siglo XX y últimamente han salido muchos cuentos y muchos relatos de brujas, de autoras mexicanas, ¿no? Em, bueno, ahorita me viene a la mente el de Lola Ancira, en el cual hace una postal de una bruja tradicional, pero eso ya es del siglo XXI, ¿no? Y no es fantástico, pero es muy bonito, ¿no? Em, Creo que ya en este último siglo sí se está reconfigurando la figura de la bruja y se le está dando más una voz, ¿no? Por eso también yo me fijo mucho en quién habla, porque en los últimos años sí se le ha dado más voz a la bruja. La bruja empieza a ser la protagonista y la bruja empieza a contar su historia, ¿no? Hay una novela que es El mecanismo del miedo, en el cual la bruja es protagónica, también es muy europea, pero es protagónica, de Norma Lazo. ¿Y qué más? Apenas salió un libro de brujas que por aquí tengo. No sé, o sea, pero sí se le está dando mucho más voz a la bruja. Me parece que tiene un poco que ver con la pregunta que hace Victoria Chablet. Eh, Generalmente se ve a la bruja en la literatura como un ser peligroso y poderoso. ¿Tiene la bruja moderna y vigente relación con el empoderamiento femenino que vemos ahora? Em, pues sí, justamente sí se está dando como esta suma de varias cosas que hacen que se esté dando un empoderamiento en la mujer y también, de hecho, desde la concepción de las brujas modernas que Rosa clasifica como neopaganas, también se da esta reestructuración de la religión en la cual no solamente ya es un dios hombre, también se toma la parte femenina de Dios, ¿no? Entonces está el dios y la diosa y también desde ahí yo creo que se está dando esa reconfiguración. Y también por eso yo creo que los caminos espirituales que Rosa clasifica como neopaganos han sido tan importantes, ¿no? Porque contrastan con esta postura judeocristiana que es muy sesgada a lo masculino y que también muy sesgada a que no haya un dualismo, ¿no? Entonces, yo creo que también va por ahí. Muchas gracias, Morgana. Ahora que estabas leyendo el título, y no sé si tú, digamos, también lo planteaste así, también parece un poco que el sapo se transforma en mujer, ¿no? Hasta Ujú. cierto, hasta cierto punto, o sea, es de los dos lados, ¿no? Y te quería preguntar sobre eso, sobre las dualidades de los personajes. Si Sí, nos también puedes parece, abundar un poco más.
También parece eso y, o sea, de hecho, en otros de los relatos tradicionales dicen, ¿no? Que las brujas, no se transforman en animales, que en realidad las brujas son animales que se transforman en humanos, ¿no? En brujas. Entonces, eso también parece, sí, sí, yo sí lo percibo, al menos en música concreta, y que más bien es como un sapo que de repente toma ciertas características de mujer y que está viviendo ahí la vida de la mujer. No lo dice tal cual el texto, pero yo creo que sí están estas reminiscencias de ese tipo de seres, ¿no? Que son seres que también están mitad y mitad, que son humanos y que son otro tipo, otro tipo de seres. Ajá. Muchas gracias. Nos preguntan si nos puedes platicar respecto a el chivo en el imaginario y en este caso en particular sobre precisamente la tradición del chivo. Y les puedes Pues platicar algo. del chivo, bueno, cuando se estaba dando esta reconfiguración del concepto de bruja europea, este, también se tomaba mucho, ¿no? Del paganismo, por ejemplo. Entonces el chivo también se relaciona con Pan, eh, y como se retomaron varios dioses que no eran los dioses de la religión cristiana, se empezaron a asociar varias figuras de estos dioses con el demonio, ¿no? O sea, por ejemplo, Diana, Pan, y pues de ahí deriva. Y pues es algo que ha pasado por toda la historia, ¿no? O sea, podemos ver bueno, la imagen que ponía ahí era la de Goya, ¿no? Que justamente retoma ese símbolo para poner a ese macho cabrío en medio de la calarra de las brujas, ¿no? Y ahora lo estamos volviendo a ver por ejemplo, en Sabrina, ¿no? Que retoma también esa imagen. Y hasta los satanistas también la retoman porque es parte, es su dios, ¿no? Una de las religiones satanistas lo considera como dios. No sé. Muchas gracias. Arturo Villasana pregunta si podríamos hablar de tipos de brujas en México en el colectivo actual. Y comenta, pienso en la figura de la bruja como ese ser demoníaco con el que las madres asustan a los niños y dicen que te pueden chupar al estilo de los vampiros, pero también en la figura de la mujer hechicera que lanza maldiciones sobre los demás como al estilo del último cuento que narraste. Mm, Pues estaría interesante hacer una tipología de la bruja en México. eh, Justamente por eso yo planteo esta figura de la bruja tradicional, ¿no? Porque sí retoma muchas cosas de la bruja europea, pero tiene sus características muy particulares, ¿no? Tiene estas transformaciones en otros animales, tiene esta figura que sigue siendo vigente porque la hechicería sigue siendo vigente, bueno, y he estado todo el tiempo vigente, ¿no? Justo porque es parte de esta concepción del mundo en el cual se puede tener un efecto en lo que está pasando. Y sí sería muy interesante porque no solamente están estas brujas que uno puede retomar de la literatura oral, también están estas brujas que han tomado ciertos, ciertas cosas que históricamente no necesariamente tendrían que estar ahí, o sea, por ejemplo, cosas de pacto o cosas de adoración al demonio tal cual, pero que se están integrando en la actualidad, ¿no? Entonces sería muy interesante y también ver las diferencias entre brujas de diferentes regiones, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo un brujo de Catemaco que una bruja de una comunidad purépecha que las brujas que tienen creencias no paganas, ¿no? Entonces sería muy interesante ver cuáles son las diferencias. Fíjate que sí, ¿eh? Ahora que lo dices suena, la verdad, bastante, a un estudio bastante interesante y exhaustivo, ¿no? Porque Ujú. además también hablamos de cuestiones de cosmovisión indígena y demás, que eso Exactamente. complejizan muchísimo más, ¿no? Yo te quería Sí. preguntar también, ¿existe en estas autoras alguna influencia del cine? ¿Se percibe así o estoy como... Influencia del Porque esa cine. escena que platicaste donde se apagan las luces y se vuelven a prender me sonó tan cinematográfica hasta cierto punto. Pero claro, Pues Raquel Banda Farfán a lo mejor no exploró tanto ese cine, ¿no? No sé.
Pues la ¿Qué nos verdad, comentas? no me he puesto a investigarlo. De entrada, no me, no me salta que eso podría pasar, ¿no? Pero sería cuestión de ver, porque sí hay muchas representaciones cinematográficas que tienen influencia en nuestro imaginario de bruja. Entonces, sería interesante analizarlo. Cassandra Gomar te pregunta si le puedes decir cuál es la diferencia entre bruja, hechicera y curandera. Eh, Em, o son ajá, lo mismo pero con diferentes nombres. pues yo sí marco esta diferencia entre hechicera, que, o sea, que es algo que sigue pasando en el sentido de que se está dando, bueno, de que existe un universo y que se quiere tener un efecto en él, ¿no? Entonces se utilizan ciertas prácticas mágicas, ciertas prácticas ya sea mecánicas o que se valen de espíritus, eso sería más la hechicera, y como lo mencioné, está ligado con estas figuras también de curanderas, ¿no? En el sentido de que hay conocimientos ocultos que ellas sí manejan y que los demás no. Y el sentido de bruja europea es este que está muy ligado con el pacto y que está muy en el imaginario, que es la maldad, que el diablo le da los poderes para que ellas puedan realizar pues lo que quieren y también lo que el diablo quiere, ¿no? Entonces, ese es uno de los que ha pervivido muchísimo y que tiene mucha influencia en el imaginario. Y por eso yo decía que yo retomo todas estas figuras y que digo que son brujas, porque uno en su imaginario tiene estas referencias, ¿no? Y va construyendo este concepto de bruja y te dicen bruja y te imaginas muchísimas cosas. Te imaginas cosas que has visto en el cine, te imaginas cosas que has leído de pactos con el diablo, te imaginas la bruja a la que va a ver tu abuelita cuando tiene una dolencia, ¿no? Entonces, por eso yo digo que todas son brujas. Muchas gracias, Morgana. Y fíjate que en efecto sí, hay algo que a mí me gustó mucho de tu conferencia, que es que a la bruja muchas veces se la define, ¿no? No, no se define, es raro, en este tipo de relatos, ¿no? Incluso ella misma cuando se está dando ciertas características, está retomando lo que otros dicen, ¿no? Entonces, en Exactamente. ese sentido me parece que también es bien interesante todo lo que comentas y lo que explicaste al principio. Hay muchas más preguntas, hay muchos comentarios y también quienes nos compartieron algunas historias, pero ahí te voy a pedir que por favor cheques nuestra página de Facebook para que puedas responder. Y bueno, Claro. yo quisiera agradecerte mucho que hayas aceptado venir y que nos hayas platicado sobre estas maravillosas escritoras y sobre su literatura. Y pues agradecerle también al ilustrador que nos dio Ujú. ese sapo pero tan impresionantemente realista. Y bueno, pues sería, me parece todo. No sé si quieres agregar algo más. No, pues muchísimas gracias por el espacio y por todo, ¿no? Y por sus conferencias que son así hermosas. Vayan a verlas todas, están en YouTube. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y cerramos la sesión de hoy. Muchísimas gracias.